Bien, estamos de vuelta con Tania Quispe, la superintendenta de SUNAT. Hola Tania, gracias por la entrevista. Hola Enrique, encantada de estar en tu programa. Hay un tema que a todos nos preocupa y por el que todo el mundo reclama, que es la ampliación de la base tributaria. Todo el mundo dice, se sigue exprimiendo a los grandes en vez de buscar a la gente que no contribuye. ¿Cómo vamos en eso? ¿Cómo vamos en la ampliación de la base? Mira, en realidad en los 2 años de gestión que tenemos, nosotros nos fijamos objetivos claros respecto a lo que era ampliación de base. Y hemos venido trabajando fuertemente en eso. Yo te diría que en estos 2 últimos años se ha sentido una mayor presencia de SUNAT, digamos así, debido a que las acciones tanto de fiscalización como cobranza se incrementaron fuertemente. Te diría que más que se duplicaron en estos 2 años. Y el fuerte del trabajo recayó precisamente en los sectores de mayor nivel de evasión y en aquellos sectores donde antes llegábamos con muy poca fuerza, que son medianos y pequeños contribuyentes. Es más, los resultados que hemos tenido, tanto el 2011 como el 2012 y el 2013, muestran que el mayor crecimiento de la recaudación se debe sin duda al incremento del aporte de los que son medianos contribuyentes. Con lo cual creemos que los resultados de lucha contra la evasión, ampliación de base, de alguna u otra manera se vienen cumpliendo. Si bien es cierto, todavía tenemos retos largos hacia adelante que tenemos que seguir llevando a cabo, pero creo que los resultados son buenos. Además de eso, mira, es un dato que también es importante y la prensa lo reconoce así, en estos 2 años el número de nuevos contribuyentes que tenemos es más o menos, es más de 1 millón. Más de 1 millón de nuevos contribuyentes en los últimos 2 años, producto también de todas estas acciones de fiscalización y mayor control. Pero, ¿y se sabe que son producto de mayores fiscalizaciones? Porque yo me imagino también crece la economía y naturalmente crece el número de contribuyentes. Seguro, o sea, hay 2 efectos ahí. Uno tiene que ver con el crecimiento de la demanda interna, que si bien es cierto este año ha sido menor que otros años, ha tenido todavía un impacto positivo con la dinamicidad de la economía, pero también tiene que ver con los esfuerzos que la Administración Tributaria, Aduanera y Tributaria viene haciendo año a año. O sea, este incremento de las acciones y el hecho de que nosotros vamos monitoreando cuánto del incremento de nuestras acciones finalmente tienen que ver con incremento en la recaudación. Ajá. Y esto se llama gestión directa. Okay. La gestión directa de SUNAT en el año 2011 era más o menos 5.000 millones de soles que aportaba SUNAT a través de acciones concretas de fiscalización o cobranza que ella hacía en la sociedad. Hoy estamos queriendo cerrar el año con una gestión directa superior a los 12.000 millones de soles. Okay. Entonces eso es más del doble que estaríamos logrando propio de todos los esfuerzos que se vienen realizando. Entonces esto igual es un tema conjunto, yo también creo, es un tema de demanda, aumento de la demanda, definitivamente economías en recesión. Por más que la Administración Tributaria pueda querer hacer todos los esfuerzos del mundo, seguro que los resultados no van a poderse lograr debido a que es un factor importante el indicador macroeconómico general de un país, ¿no? De acuerdo. Ahora, tan importante como ir detrás de los que no pagan es hacer más fácil que ellos mismos vengan, ¿no? Hacer mucho más fácil el pago de los tributos. Y justo hace unos días, el 19 de noviembre, ha salido el último estudio sobre pago de tributos del Doing Business y muestra una serie de cosas interesantes. Nosotros, el Perú, estamos en el puesto 73 de 189, o sea, estamos en la primera mitad, pero digamos abajo, ¿no? O sea, hay mucho por avanzar. Y a mí me llamó la atención porque, según el informe, nosotros, en nuestro país, una empresa se demora 293 horas al año en hacer pagos de tributos, mientras que el promedio del OECD, por ejemplo, es 175. Si queremos compararnos con el líder regional, que es Colombia, 203 horas, 100 horas menos al año que nosotros, y ni nos comparemos con los Emiratos Árabes, que son los que encabezan la lista, donde solamente uno se demora 12 horas al año en pagar tributos. Entonces, ¿qué podemos hacer y qué están haciendo ustedes para avanzar en esto, que es un problema grande, ¿no? Claro, mira, en realidad todas estas mediciones
Son mediciones que nos dan seguro algún indicador al cual tenemos que abordar para ver cómo vamos mejorando. El tiempo que demora el contribuyente pagar sus impuestos es fundamental, tiene que ver con los costos del cumplimiento tributario. Nosotros, te diría, hoy estamos hablando con organizaciones como el Fondo Monetario, como el BID, con los cuales estamos por hacer una investigación sobre el costo de cumplimiento tributario, que es un mecanismo nuevo de evaluación que estos organismos internacionales están proponiendo, y en el cual Perú va a empezar como uno de los primeros países, digamos así, en ver este mecanismo de evaluación para poder determinar por qué el costo de cumplimiento tributario es alto. Así como me lo dices, pareciera alto. Entonces, es determinar qué cosa está pasando, qué encarece el costo de cumplimiento y en función a eso, obviamente, trabajar, porque lo que tú dices es cierto. En la medida de que tengamos un sistema que sea más ágil en su cumplimiento y sea más fácil para el contribuyente, vamos a tener un país más competitivo. Ahora, es interesante este estudio porque demuestra que realmente los principales problemas están en los cobros por contribuciones a la seguridad social. Ahí se van de las 293 horas, 144, y 110 se van en lo que es impuesto, en lo que es el IGB. O sea, el impuesto a la renta no es tanto el problemático, son las otras dos. Entonces, ustedes desde la SUNAT, ¿qué han visto que se puede hacer en esos dos rubros específicos? Ya, nosotros obviamente con el tema de, primero tendría que evaluar, ¿no?, para ver qué cosa está midiendo el estudio en cada uno de los puntos que me estás señalando. Pero en términos generales yo te diría que nosotros estamos trabajando fuertemente en términos de lo que es facilitación, a medida, por ejemplo, de lo que queremos sacar hoy, que es una declaración de renta, pero es declaración de renta, que sea cada vez menos complicada, menos compleja para el contribuyente, ¿no? Con los sistemas de recaudación de salud y ONP, en el cual son sistemas en el cual nosotros tenemos la potestad de recaudar, ¿no? Pero son sistemas que siguen su propia normativa y estas escapan a nosotros. Nosotros tenemos la función de recaudar ahí, y nosotros lo que hacemos es entrar con fuerza. De hecho, aprovecho la entrevista para decirte que durante nuestra gestión también en estos 2 años hemos entrado con fuerza a ver todo el tema de fiscalización de estos sistemas, de estos regímenes, y lo que te diría es que de 6.200 millones que se recibía de contribución para salud, por ejemplo, en el año 2011, en el año 2012 la contribución recibida ha sido de 7.200 millones, o sea, son como 15% adicional que se ha logrado, y en el 2013 se espera llegar a como a 8.700 millones, que sería como un 20% de incremento en lo que es la recaudación a salud. Como sabes, salud está necesitando un presupuesto para poder sustentar todas las acciones que tiene que hacer de mejora, digamos así, potencial, que creemos que todo este trabajo que se viene realizando desde SUNAT va a ayudar seguro a poder tener esos recursos que necesita para operar. Ahora, si me permites, en el tema de salud hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Cuando uno ve a los deudores de salud, se da cuenta que más o menos la mitad son privados y más o menos la mitad son entidades estatales. Y a mí me llama, las dos cosas obviamente están mal, ¿no? Pero a mí me llama la atención que hayan tantos deudores estatales, ¿no? Porque claro, yo me imagino a los privados, primero es más difícil fiscalizarlos, el privado siempre está buscando además maneras para escaparle a la recaudadora. Pero ¿qué pasa con el Estado? ¿Por qué la mitad de la deuda a salud es estatal? O sea, las empresas estatales pues no son, o las instituciones estatales no son informales, el Estado sabe dónde están, es parte de ellas. ¿Por qué la mitad de la deuda a salud es estatal? Mira, tiene que ver también con el tema del tiempo, digamos así, en el cual, de cuál estas deudas provienen. Con los estatales hay una serie de deudas que son deudas que se contrajeron en el pasado por errores que seguro algunas instituciones vinieron cometiendo, y el tema es ahora qué hacer con esas deudas, porque sabes que los presupuestos son muchas veces ajustados, entonces no dan para pagar deudas históricas. Entonces tiene que haber ahí un mecanismo que seguro
se tiene que fomentar de una u otra forma para que el Estado pueda cumplir con estas obligaciones, y esto se deriva del hecho de que el tratamiento, digamos así, hacia la contribución, hacia el cumplimiento tributario, hacia el cumplimiento con eSalud y con la ONP, es el mismo para el privado y para el estatal. Entonces, desde este punto de vista, efectivamente, hay una deuda existente, pero es una deuda que es más difícil de manejar que en el sector privado, ¿no? Por lo que te digo. Ok, de acuerdo. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos después con Tania Quispe. Bien, estamos de vuelta con Tania Quispe, superintendente de SUNAT. Antes de la pausa estábamos hablando sobre el tema de salud. Me parece, en el corte fuera de cámaras me dijiste sobre una precisión importante. Sí, en realidad era decirte que la deuda corriente del Estado está al día. Toda la deuda que existe y a la que tú te refieres tiene que ver con una deuda histórica, como te venía afirmando, lo cual ya tiene otra problemática. De acuerdo. Hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención, es que en comparación con el año pasado, hasta octubre, la recaudación tributaria proveniente de la minería cayó en 2.700 millones, que tiene que ver pues con los problemas que ha tenido el sector. Lo mismo ha sucedido, no en esa magnitud, pero ha sucedido también, ha habido una caída importante en pesca y en la recaudación por pesca e hidrocarburos. Sin embargo, la recaudación global no ha caído. Y yo quisiera que nos cuentes qué es lo que pasó, o sea, cómo es que lograron compensar esta caída. Sí, ¿cómo se hace? Sí, porque mira, es un logro importante. Es un logro importante, tiene que ver con los dos conceptos que te señalaba anteriormente. Seguro que hay un dinamismo económico interno que hace que empiece a cobrar importancia otros sectores de la economía, que como son sector comercio, sector construcción, ¿no? Manufactura, servicios, claro, en general. Entonces, estos sectores que empiezan a cobrar importancia son sectores, sí, de mucho mayor nivel de evasión, que están altamente atomizados respecto a los otros sectores que eran como los sectores dirigidos a los sectores externos, las empresas dirigidas al sector externo, que son como las mineras, las empresas de hidrocarburos, que son altamente concentradas y que mantuvieron altos niveles de rentabilidad. Claro. Entonces, lo que ha tenido que hacer SUNAT es dirigirse a un mayor nivel de fiscalización y control sobre estos sectores atomizados, y es ahí donde creemos que estamos logrando revertir la figura, porque mientras que en el 2011 el 33% del total de recaudación tenía que ver con lo que aportaba el sector minero, hoy el sector minero aporta en la recaudación solo el 14%. Okay. Y los impuestos no han caído, los impuestos siguen creciendo. De hecho, el año pasado la recaudación total fue 84.000 millones. Este año esperamos cerrar no menos de 88.500 millones. Okay, claro. Entonces los impuestos siguen creciendo, pero hay una reconversión, digamos así, de la recaudación a través de sectores. Entonces yo creo que eso es súper positivo, es parte de todo el trabajo de ampliación de base, de llegar a estos sectores de alta evasión, pero además nos genera ya de por sí una menor dependencia de la recaudación y de los ingresos fiscales de un sector que es altamente vulnerable, digamos así, a factores externos. Claro, ¿no? y lo que tú dices es bien importante porque este dato de que cada vez somos menos dependientes, a ver, no solamente habla de un buen trabajo que se hace en SUNAT en ampliar la base de contribuyentes o a los sectores a los cuales se está apuntando SUNAT, sino además nos da un dato bien importante sobre la economía del Perú en general, ¿no? Que es que claro, existe esta suerte de idea de que somos un país que básicamente vive de la exportación de piedras y de materias primas al exterior, pero este dato muestra que cada vez esto es menos así, si es que en algún momento en los últimos años lo fue, ¿no? Porque cada día somos menos dependientes de las industrias extractivas y de la exportación de materias primas, ¿no? Igual estoy muy expectante, porque tú estuviste ayer en el CADE acá con la presentación del sector minero que nos ha ofrecido todo. Nos ha ofrecido años de mucho auge y la verdad que bienvenidos sean. Tú sabes que la minería en su mejor momento en el año 2007, ella colaboró en 3 puntos porcentuales a la presión tributaria. Claro. O sea, la recaudación que se hacía en el sector minero colaboraba 3 puntos porcentuales a la presión tributaria que en ese momento estaba en 15%.
si esos 3 puntos porcentuales se volvieran a repetir, Sí. nosotros llegamos al 18% en Sí, una. Porque, sí, claro. Entonces, No, sin duda. sean bienvenidos. Sí, Hoy la sin presión duda. tributaria del sector minero es 0,97, Ajá. para que veas la diferencia. Cayó 3 veces, no, o sea, cayó a un tercio, perdón. Claro. Entonces, yo creo que los buenos tiempos que se vienen para el sector minero van a ser muy importantes igual para el país, pero la menor dependencia que hemos ganado respecto a lo que antes teníamos nos hace sentir más tranquilos. Claro, las dos cosas son buenas noticias, ¿no? Claro. Saber que hay una gran oportunidad en la minería, por un lado, pero por otro lado también saber que cada vez se depende menos de solamente ese sector. Ahora, Exactamente. tú justo acabas de mencionar el tema de presión tributaria y antes que se nos acabe el tiempo te quería hacer una pregunta. Hay mucha gente que dice, oye, ¿por qué todos los años se busca subir la presión tributaria si es que el Estado no ejecuta su presupuesto? Se quiere que se cobre más todos los años, pero el presupuesto se queda ahí en la caja. El Estado al día de hoy, al momento en que estamos grabando esta entrevista, solo ha ejecutado el 72% del presupuesto. Y esto es algo que básicamente se repite casi en todas las entidades públicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sentido de elevar la presión tributaria si es que se recauda más, pero el dinero se queda en caja? Lo cual, claro, no es responsabilidad tuya, claro. pero digamos, es interesante ver tu opinión como cabeza de SUNAT. Pero yo te diría ahí dos cosas. Primero que el aumento de presión tributaria no tiene que ver con un aumento de impuestos, y eso es importante. El aumento de presión tributaria tiene que ver con un aumento de, digamos así, de la base tributaria. Tiene que ver con un aumento de una disminución de la evasión y con una disminución de la informalidad. Entonces, si el aumento de presión tributaria tiene que ver con estos factores, lo tenemos que hacer hoy. Porque no podemos continuar con estos indicadores de altos niveles de evasión, bajo ampliación de base y baja informalidad. ¿Por qué? Simplemente por un tema de competencia, ¿no? De competencia de todos los actores del mercado, que necesitan base pareja para poder operar y, obviamente, competir en las mismas condiciones. Entonces, ya de por sí, y por un tema país, para luchar con estos indicadores, que son indicadores que definitivamente, frente a otras economías más desarrolladas, tenemos que mejorar sustancialmente. Claro. Y frente a lo que es la capacidad de gasto, yo creo que no podemos poner como excusa que el país no esté gastando lo suficiente como para dejar de aportar, dejar de pagar impuestos, porque nos estaríamos haciendo un daño tremendo. Lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestros compromisos tributarios y a partir del cumplir con nuestros compromisos tributarios sí exigir al Estado gastar y gastar en forma eficiente. Claro, lo que pasa es que, ¿no? digamos, lo que un ciudadano de a pie piensa es, oye, yo trabajo un montón para producir este dinero que después se lo entrego al Estado para que me devuelva a mí servicios importantes, pero al final pues el dinero se queda en la caja, mejor que se quede en mi bolsillo, ¿no? Tenemos que ir mejorando la capacidad de gestión del Estado. Tenemos que ir mejorando varios indicadores, digamos así, de desarrollo país, y lo tenemos que hacer conjuntamente. O sea, estos eventos, la verdad que a mí me llenan de satisfacción porque veo un esfuerzo muy grande del sector privado por tratar de apoyar al Estado en conseguir, digamos así, unos mejores indicadores país en varios sectores de la economía. Entonces, yo creo que tenemos que seguir apostando a eso, a ver cómo hacemos más eficiente el Estado en términos del desarrollo de nuestro país hacia adelante, pero seguir pagando nuestros impuestos. Perfecto, Tania, te lo agradezco muchísimo. Bien, vamos a una pausa final y regresamos con Rumbo Económico desde el CAE.